Inmediato al capítulo número 3 de 1 Timoteo, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vamos a tener un momentito de oración. Soberano Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das en este momento de poder compartir tu palabra. Habla nuestras vidas. Toma tú el control. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a compartir acerca de los requisitos de los obispos. Vamos a aprender qué es un obispo, cuáles son los requisitos que Dios demanda en su palabra que debe tener un obispo, según lo que nos dice la palabra de Dios en este capítulo 3, versículos 1 y 2. Esta enseñanza la vamos a dividir en dos partes. La primera parte, que hoy vamos a ver acerca de los requisitos de los obispos. Más adelante también vamos a ver los requisitos que deben exhibir los diáconos. Pero hoy vamos a ver la primera parte de los requisitos de los obispos. Y recuerde que Pablo escribió a Timoteo con el propósito de que Timoteo, como alguien que se había quedado encargado en esta iglesia en Éfeso, pudiera, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, poner orden en la iglesia en ciertas cosas que estaban sucediendo allí. Ya hemos visto que allí había falsa doctrina, habían falsos maestros, y cómo Timoteo, con la ayuda de Dios, debía enfrentar, debía poner orden en este aspecto. También había situaciones en cuanto al liderazgo, y es por eso que vemos aquí en este capítulo 3 cómo Pablo aborda, escribe a Timoteo para que también pusiera orden en esta área tan importante de servicio allí en la iglesia. Había deficiencias en el liderazgo y era necesario que Timoteo pusiera orden y pudiera, bajo la dirección de Dios, saber cómo eran estos hombres, distinguir bajo la dirección de Dios qué carácter debían exhibir estos hombres, para que la iglesia pudiera crecer, para que la iglesia pudiera glorificar a Dios. Fueran líderes calificados, líderes como Dios quería. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este día. Vamos a ver esas primeras características que nos hablan, tanto el capítulo 1, pero específicamente el capítulo 3, el versículo 1, pero específicamente el versículo 2, donde es que se inicia allí con esta serie de requisitos. La iglesia necesitaba de líderes capaces, de líderes con un carácter como el de Cristo. Y esto no solamente era importante en aquella época, sino que lo sigue siendo en la iglesia hoy en día. En primer lugar, lo que vamos a ver es lo que nos dice el versículo 1. ¿Qué es lo primero que debe de exhibir alguien que es un obispo? Primeramente vamos a definir lo que es un obispo. Aquí vamos a estar definiendo estas palabras porque eso nos va a ayudar a entender cada una de estas palabras. Obispo tiene que ver con alguien que es un supervisor, un sobrevedor, un superintendente,
alguien que está allí en la iglesia para vigilar, para cuidar, para ser como un inspector que esté allí viendo la vida de la iglesia, de los hermanos, ayudándoles, guiándoles, instruyéndoles como Dios quiere. Eso es lo que significa la palabra obispo. Esta palabra obispo también podemos encontrar en la palabra de Dios, la palabra anciano o pastores, y básicamente significan lo mismo, tanto obispos como ancianos o pastores. Son aquellos líderes que Dios ha puesto en la iglesia para velar por la vida espiritual de las ovejas, de los creyentes. Para un obispo poder desempeñar la función, el oficio de ser alguien que esté sirviendo en la iglesia, cuidando de los hermanos de la iglesia, debe ser alguien que anhele y desee este oficio. Dios es quien pone la disposición en el corazón, Dios es que llama, Dios es que confirma y puede usar a la iglesia para que estas personas sean puestas allí para servir. Y vea conmigo lo que dice el capítulo número 3, versículo 1. Dice allí, palabra fiel, en otras palabras, palabra digna de confianza. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vemos aquí que esta es una buena obra. Y alguien que lo anhela, que lo desea, es alguien que realmente está anhelando una buena obra. Porque es un privilegio, hermanos, servir a Dios. Es un privilegio poder ser llamado por Dios y servir al Dios de los cielos. Y Dios es que lo hace. Ahora bien, ciertamente el primer requisito para que alguien pueda desempeñar el papel de el oficio de obispo es que lo anhele y que lo desee en su corazón. El anhelo tiene que ver con algo que uno mismo se esfuerza, pero ese esfuerzo viene por un deseo que ya hay en el corazón, y esas dos cosas se conjugan, y puede ser por algo que Dios ha puesto o ha inquietado a esa persona. Pero no basta con el anhelo, no basta con el deseo de esa persona. Sí debe de existir. Alguien para ser obispo debe de desearlo, anhelarlo con todo su corazón. Pero hay requisitos. No solamente es suficiente el anhelarlo, el desearlo. Eso está muy bien. Pero hay requisitos que se deben de cumplir. No solamente es el anhelo y el deseo. Yo deseo. A mí me gustaría ser un pastor, a mí me gustaría ser un obispo, a mí me gustaría servir al Señor en la iglesia, encargarme de allí, de predicar. Muy bien, es algo que es aplaudido. Ahora bien, esa persona tiene que cumplir con ciertos requisitos para ser calificado como ese obispo que debe estar en la iglesia de Dios. Es por eso que esta es una obra de Dios, es una obra de que simplemente yo deseo o anhelo, es algo que debe ser confirmado por Dios en oración, es algo que debe ser guiado por otros siervos de Dios que ya Dios ha llamado, que Dios usa, pero también debe ser confirmado por otros creyentes, debe ser confirmado por la iglesia en la vida de esa persona. Y hoy vamos a ver esas características, ese perfil, esos requisitos que debe de tener ese obispo, ese siervo de Dios, para poder desempeñar ese oficio en la casa de Dios. Es un oficio con altas exigencias, con un estándar muy alto como es el estándar de Dios. Ciertamente esta persona que es llamada y es puesta como obispo, anciano o pastor, no necesariamente es perfecta, pero sí debe de exhibir un carácter como el que vamos a ver, que nos dice aquí el versículo número 2 de este capítulo 3 de 1 Timoteo. ¿Cuál es el carácter entonces que debe de tener un obispo?
Mire lo que dice allí la palabra de Dios en el versículo número 2 de este capítulo 13. Dice allí, pero es necesario que el obispo, número 1, ¿qué cosa? Sea irreprensible. Vamos a ver lo que eso significa. Número 1, debe ser irreprensible, eso lo vamos a ver. Número 2, debe ser marido de una sola mujer. Número 3, debe ser alguien sobrio. Número 4, debe ser alguien prudente. Número 5, debe ser alguien decoroso. Número 6, debe ser alguien hospedador. Número 7, debe ser alguien apto para enseñar. Ahora bien, en esta primera parte solamente vamos a tocar los 6 primeros aspectos y en la segunda parte vamos a ver desde apto para enseñar los demás aspectos que nos faltan. Así que nos vamos a quedar primero con esos 6 aspectos o cualidades de ese carácter que debe tener ese obispo, ese hombre de Dios que va a estar en la iglesia sirviendo al Señor, sirviendo al pueblo de Dios. Y veamos número 1, que debe ser irreprensible. Irreprensible. ¿Qué significa eso, que debe ser una persona irreprensible? Vamos a ver esa definición ahora mismo. Irreprensible. La palabra irreprensible literalmente lo que significa es que no puede ser detenido. Ese es lo que significa en el traducido desde el original. Alguien que no puede ser detenido. Y en un sentido judicial, como alguien como un delincuente. Es decir, no puede ser detenido porque no es un delincuente. En otro aspecto, no existe una sola acusación válida que pueda presentarse en su contra. No existe una sola acusación hacia esa persona válida que pueda presentarse en su contra. En otras palabras, es alguien que no se puede señalar porque no tiene nada que haya hecho que pueda presentarse en su contra. Lo mismo se dice de los diáconos, que vamos a ver más adelante en este capítulo 3, versículo 10, también habla de los diáconos. En Tito 1, capítulo 1, versículo número 6, también dentro de esos requisitos de los ancianos, también se habla que deben de ser irreprensibles. Alguien que podemos ver en la palabra de Dios, una persona que fue irreprensible, aparte del Señor Jesucristo, porque Él es el ejemplo máximo. Si usted va conmigo al libro de Daniel, en el capítulo número 6, vamos allí. Daniel, capítulo número 6. Y los versículos del 4 al 5. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. En Daniel capítulo 6, versículo 4 al 5. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En la historia aquí que vemos de Daniel, que servía allí en aquella época y se enfrentó a estas personas sátrapas que servían al lado de él también, que tenían cierta autoridad, querían salir de él porque era una persona que se conducía de una manera prudente. Conocemos la historia
La intención era que Daniel fuera echado en el foso de los leones, pero no había nada en contra de él. Podemos decir, al igual, que Daniel era una persona irreprensible, alguien que se conducía rectamente. No había cosa por la cual se le podía señalar. Volvemos a nuestro texto base, allí en 1 Timoteo, el capítulo número 3 y el versículo 2. Ya vimos la primera parte acerca de ser irreprensible. También, vea conmigo lo que dice este versículo 2. Dice que sea irreprensible y también dice que sea marido de una sola mujer. Número 2. Otra de las cualidades, otra de las cosas del carácter que debe de exhibir esta persona, este hombre, es que debe ser marido de una sola mujer. Un hombre de una mujer, un esposo que es fiel a su esposa dentro como fuera del hogar. Y aquí, hermano, lo que podemos encontrar es básicamente que esta persona es puro sexualmente, no contaminado. Esto habla de la pureza interior y exterior en el área sexual. A eso es que se refiere aquí específicamente. Y en Proverbios capítulo número 6, vamos allí, Proverbios capítulo número 6, vaya conmigo, el versículo 32 y 33 de este Proverbio 6, Proverbios capítulo 6. Dice allí: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Esta persona debe exhibir un carácter de que debe ser un hombre fiel a su esposa, fiel a su esposa. Esto no quiere decir que no pueda ser obispo alguien que se quede viudo. No habla en ese aspecto específico, o no habla acerca del divorcio o del matrimonio. Específicamente aquí lo que se refiere es que debe ser puro. Su relación con su esposa debe ser fiel, un hombre fiel a su esposa. Hay varias vertientes, hermano, que se pueden dar en este pasaje, pero no vamos a entrar ahí, que habla acerca del matrimonio, del divorcio, pero en esencia, lo que el pasaje habla, como ya le dije, es de pureza sexual. La Biblia aclara los otros aspectos en otros pasajes. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, aunque el pasaje aquí dice que debe ser marido de una sola mujer, el apóstol Pablo, si usted va a 1 de Corintios, capítulo número 7, versículo 8, ahí vemos que el apóstol Pablo no tenía esposa y fue un hombre de Dios, fue un obispo, en ocasiones era un hombre que estaba a cargo de iglesias como pastor. Entonces específicamente no se refiere a su estado civil, básicamente, sino que debe ser un hombre puro sexualmente. Esa es la esencia aquí. Una de las cosas que puede batallar un hombre es en este aspecto de la pureza sexual. Hay varios aspectos que un hombre puede batallar en el ministerio. Este es uno de ellos. ¿Cuántos hombres han caído porque se dejan llevar de sus pasiones, se descuidan? Es algo que no ocurre de la noche a la mañana y caen en adulterio, caen en fornicación, caen en inmoralidad, y lo desastroso que esto es para esa persona, pero también para la iglesia, cómo eso afecta, cómo eso hiere, cómo eso daña. Por eso este es un requisito firme. Carácter, esa persona debe recibir un carácter de esa relación con su esposa en unidad, de fidelidad, de pureza, porque esa persona es un ejemplo a la iglesia y es un ejemplo también a la comunidad, a la sociedad.
De hecho, en el libro de Efesios, el capítulo número 5, usted puede encontrar allí que lo que representa esa relación de pareja, esa relación entre esposos, y es la relación de Cristo con su iglesia. Es una relación de pureza. Entonces hemos visto ya dos cualidades del carácter y vamos a nuestro texto base. Ya vimos que debe ser una persona irreprensible y que debe ser una persona también marido de una sola mujer. ¿Qué otro aspecto también vemos en este capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo número 2? Usted sigue conmigo viendo allí, debe ser también una persona, número 3, debe ser una persona sobria. Esa persona debe ser una persona sobria. La sobriedad, literalmente, esta palabra lo que habla es alguien sin vino. Eso es lo que se define literalmente en el original. Ahora bien, esa palabra no se puede tomar ahí directamente de una manera literal, sino que es como una metáfora para explicar esa cualidad. Es alguien que con la sobriedad lo que habla es alguien que está alerta, alguien que está vigilante, alguien que es cuidadoso, alguien que está con la mente despejada, con la mente dirigida por Dios. Habla también de la prudencia, del ser discreto, reservado, ser callado. Pero básicamente es eso, una persona sobria de mente. Alguien que está con una mente que está despejada. Y cuán importante es para un obispo, un siervo de Dios que tiene la responsabilidad de instruir, de aconsejar a hermanos, a la iglesia. Y esta es una realidad. La iglesia en aquella época donde Timoteo debía de servir, estos obispos que debían de servir, debían de exhibir estas cualidades. Y es muy probable que, porque aquí se esté mencionando, habían líderes que no exhibían ese carácter, esas cualidades, no estaban calificados para servir. Es probable que habían líderes que no eran obispos, que no eran irreprensibles, que no eran maridos de una sola mujer, que no eran sobrios, que no tenían esa mente dispuesta para poder servir en la iglesia. Y un hombre que está sirviendo en la iglesia necesita esa mente guiada por Dios para que los consejos, lo que enseñe, sea guiado por el Señor. Y eso es sumamente necesario e importante en la iglesia. Tiene claridad de mente. Es alguien también que evita los extremos en cuestiones espirituales. Evita los extremos en cuestiones espirituales. Alguien que está allí para tener esa mente bien dispuesta. Alguien, hermano, que no tenga sobriedad en el servicio a Dios como líder, puede dejarse desviar. Y es muy importante que un siervo de Dios mantenga la calma bajo cualquier situación, bajo presión, bajo todo aquello que tiene delante de él para resolver. Debe estar guiado con esa mente bien dispuesta, guiada por Dios. Esa persona debe de tener ese carácter así, no dejarse conmover por nada. Bueno, ¿qué más podemos ver? Número 1, hemos visto que debe ser irreprensible, debe ser marido de una sola mujer. Número 3, debe ser sobrio. Número 4, debe ser una persona prudente. Prudente. ¿De qué habla esto de la prudencia? ¿A qué se refiere esto de la prudencia? Esta palabra prudente viene de una palabra griega que se pronuncia sofrón y tiene que ver a alguien seguro, sano de mente. En otras palabras, es alguien que se domina a sí mismo, que es disciplinado, sabe cómo ordenar sus prioridades y es serio
en esos asuntos espirituales. No es ligero ni es frívolo, tiene la capacidad de discernir y ser discreto. Y eso es sumamente importante, hermano, la prudencia en el ministerio. Un hombre de Dios debe ser prudente, pensar en el después, pensar cuando habla, pensar las decisiones que toma. Debe ser alguien controlado, guiado por el Espíritu Santo. No dejarse guiar por sus emociones, por no reaccionar en base a lo que pueda recibir. Debe ser alguien bajo el control del Espíritu Santo, alguien prudente, con su mente dominada por Dios, para poder ser una bendición a la iglesia de Cristo. La imprudencia, hermano, en el ministerio se puede dar si uno actúa guiado por sus emociones. No debe someter su carácter a la dirección de Dios. Un versículo que habla de esto es Eclesiastés, en el capítulo número 10. Vaya conmigo allí a Eclesiastés, capítulo número 10. Eclesiastés, capítulo número 10, y en el versículo número 1, mire lo que dice allí. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Por qué? Porque esa pequeña locura, pues no tomar en cuenta aquellas cosas importantes, no pensar, no tomar en cuenta lo que pueda venir por yo actuar, por yo decir, por yo reaccionar de tal o cual manera. Alguien prudente piensa, analiza, porque tiene una responsabilidad muy grande y debe de actuar bajo la guianza del Espíritu Santo. No es alguien que está ahí para tomar decisiones a su manera, como piensa, como cree, como siente. No se debe dejar controlar por sus emociones. No se debe dejar controlar por lo que le dicen, por lo que ve, por cómo otros reaccionan. Debe tener la mente ahí controlada por Dios, para poder entonces hablar de parte de Dios y poder ayudar de parte de Dios. No dejarse provocar para nada. Y eso debe caracterizar a un hombre, un obispo, un siervo de Dios. Eso, hermano, nos ayuda a ver las cualidades de aquellos que sirven en la iglesia. Las cualidades. Usted se puede dar cuenta por estas cualidades de alguien que verdaderamente ha sido llamado, que está sirviendo al Señor. Y de esa manera no dejarse engañar por falsos que están, muchos que están sirviendo para que realmente no exhiben ese carácter, no tienen esas cualidades que Dios demanda aquí. ¿Qué más debe de tener esa persona, además de lo que hemos visto? Debe ser también una persona decorosa, número 5. Y el decoro viene de una palabra griega que se llama cosmios, como de cosmético, cosmios. Y es alguien que se conduce ordenadamente. Es alguien que debe tener bien organizados sus hábitos. Es alguien de buena conducta. Los obispos, los ancianos, los pastores, los líderes que están en la iglesia deben de exhibir decoro. Su carácter debe ser decoroso, ordenado, porque son un testimonio. Deben tener una vida ordenada, no una vida desordenada, no una vida caótica, no una vida desorganizada, confusa, incoherente, liosa. Nada de eso. Debe ser alguien que sea capaz de ordenar su propia vida interior y exterior, de tal manera que pueda exhibir el carácter de Cristo. Porque alguien que no ande ordenadamente, ¿cómo puede poner orden? ¿Cómo puede ayudar
la iglesia? ¿Cómo puede poner orden allí en la iglesia si su propia vida no está en orden como Dios quiere? Es un requisito que Dios demanda. Es un requisito que Dios demanda, que debe ser seriamente tomado en cuenta. En la iglesia debe de haber orden, y por eso aquellos que están dirigiendo, que Dios ha puesto para guiar a la iglesia hacia Dios, hacia Cristo, deben de tener este carácter, una vida ordenada como Dios quiere. Dios demanda orden en la vida. Y por último, que es el aspecto o la cualidad de ese carácter, debe ser alguien hospedador. Y con eso terminamos. Hospedador, número 6. La palabra hospedador significa que quiere a sus huéspedes, es decir, que es hospitalario. Alguien que ama a los, que tiene amor por los extraños, que está encariñado con los extraños. Es amante de los forasteros, aquellas personas que no conocen. Su hogar debe estar abierto a aquellos que son salvos, como que a aquellos que son hermanos en Cristo, como aquellos que todavía no son salvos. Las puertas de su hogar deben estar abiertas para poder ser de bendición y ayudar. Debe siempre buscar eso, una bendición, alguien que esté interesado en la vida de otros, aquellos que acuden a su ayuda, que Él se muestre con ese corazón dispuesto para ayudar. Imagínese usted un obispo, un pastor, que los hay, un anciano que no sea hospitalario, que no le guste recibir a nadie en casa, que siempre esté con una cara, que sea alguien odioso, ogro. Un obispo no debe ser así. Si lo es, debe de pedirle a Dios que transforme su carácter, que le ayude, porque es uno de los requisitos que Dios demanda a un obispo. Debe ser alguien amistoso, alguien que la gente pueda llegar, alguien que sea accesible y que tenga ese corazón amoroso para ayudar, hospedar, mitigar necesidades de gente que pueden acercarse a su casa. Y de esa manera puede predicar de Cristo y puede ser un instrumento de Dios. Es difícil para alguien que no tenga ese carácter de hospedador, ese carácter dispuesto como el Señor Jesucristo, porque las personas no se van a acercar a las personas. Si usted no exhibe un carácter así, las personas, usted no tiene cómo predicarle, ¿verdad?, el Evangelio de Jesucristo. Todo esto, hermano, es importante que usted y yo podamos verlo, porque en esta iglesia, en Éfeso, había deficiencia. La iglesia adolecía de hombres así. Y Pablo le dice a Timoteo, los hombres que van a estar sirviendo en la iglesia, los hombres que van a estar aquí o que van a ir a otro lugar a servir, deben de exhibir ese carácter. No solamente deben de anhelarlo y desearlo con todo su corazón, que es legítimo, pero no solamente es esto. Este hombre debe mostrar una vida que represente dignamente a aquel que le ha llamado a servir en el ministerio, que es el Señor Jesucristo. Todo esto habla, hermano, de ese carácter de Cristo. Alguien que sirve en la iglesia debe exhibir ese carácter y cada día más ver lo que Dios le dice en su palabra, enfocarse en eso y anhelar más ser como Cristo. No es una persona perfecta, es una persona que no es perfecta, y lo sabemos, somos imperfectos, ciertamente, pero debe de exhibir, debe de esforzarse por tener ese carácter y cumplir con esas demandas del Señor. ¿Cuántas veces se escucha, hermano, de un obispo, de un anciano, de un pastor, que no tiene ese carácter de Cristo? Y esto afecta terriblemente a la iglesia. Usted puede encontrarse con personas que están en el ministerio, pero que no son irreprensibles. No son irreprensibles. Otros están hablando de ellos, han dado un mal testimonio. Dicen que son pastores, dicen que son siervos de Dios, pero realmente no son irreprensibles porque su conducta, su carácter no está evidenciando
hacen cosas, hermano, y es lamentable, usted los escucha y usted se da cuenta y cómo eso afecta a la iglesia. Hay personas, hermanos, que están en el ministerio también y no son maridos de una sola mujer. ¿Cómo eso es posible, hermano? Son descalificados inmediatamente. No pueden ser obispos, no pueden ser pastores, no pueden ser diáconos. Personas que no son sobrias, que no tienen su mente, no son prudentes, no son decorosos, no exhiben estos caracteres, no pueden estar en el ministerio. Porque es lo que Dios demanda. La iglesia de Éfeso había esa necesidad. Es muy probable que habían líderes que estaban sirviendo allí que no tenían, que no cumplían, que no calificaban, no tenían este carácter, hermano. Y es muy importante que hoy en día la iglesia, nosotros como creyentes también podamos entender, conocer por lo que dice la Biblia, cuál es el perfil que Dios demanda, hermano, que Dios demanda, que debe de tener ese líder. Esto evita, hermano, que en la iglesia estén personas que no cumplan con estos requisitos. Y como creyente la iglesia debe de velar, porque la iglesia tiene la palabra de Dios y la iglesia debe de ver, por lo que dice la Biblia, cuáles son los siervos que Dios demanda. Y si no es así, pues no está llamado por Dios. Tan sencillo como esto. Pero la falta de conocimiento, hermano, hay iglesias, lamentablemente, donde eligen personas, donde personas se han impuesto ahí, que no están sujetas a este patrón bíblico. ¿Y qué daño hacen, hermano? Son de mal testimonio, afectan terriblemente a la grey. A la iglesia no puede crecer de mal testimonio. Terrible lo que pasa. Pero Dios, hermano, va a bendecir grandemente una iglesia donde el liderazgo esté sujeto como Él dice. Que esa persona cumpla con esos requisitos. Que esos ancianos que estén ahí, si es una iglesia que tiene varios pastores, varios ancianos, varios obispos, que cumplan con estos requisitos. Que Dios nos ayude, hermano, seriamente. Es una responsabilidad que tenemos. Yo como pastor, por la gracia de Dios que nos ha llamado a siempre estar observando esos requisitos y ser serio con eso. Y si estoy desmayando en un área de esa, pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo sé que soy imperfecto, yo sé que quizás no tenga la perfección, pero dame de tu gracia. Y Dios le ayuda, porque Dios al que llama, Él le va a ayudar a que pueda cumplir con esos requisitos. Por su gracia, por su misericordia. La semana que viene, hermano, vamos a seguir con estos requisitos que nos faltan. Aprendamos, hermano, cómo Dios quiere que sean sus líderes, para que no seamos engañados, para que sirvamos a Dios como Él quiere, para su gloria. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a tomar estas verdades y ser temerosos, ser comprometidos en ver ese carácter, esas cualidades que debe de servir un siervo de Dios, y proponernos cada día, Señor, servir a tu iglesia como tú demandas, Padre, ver la seriedad que tú nos demandas a aquellos que estamos en el ministerio, para que la iglesia sea bendecida como tú quieres. Te damos gracias por todo, Señor, en el